Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas palabras. Pero obtenía fianza de Jason y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Acompáñenos, por favor, hoy día al libro de Hechos, el capítulo 17, versículos del 1 al 10, del 15 al 24 y finalmente 32 al 34. En este capítulo, el tema principal es la continuación
del segundo viaje misionero de Pablo. Estamos acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero por Tesalónica, Berea y Atenas. Vimos en el capítulo 16 que Pablo había entrado por primera vez al continente europeo, lo cual constituyó un paso memorable, significativo y revolucionario. Llevó el Evangelio a los antepasados de muchos. Ahora no podemos alegar ser superiores a otros. En realidad, Dios escoge lo que el mundo considera débil, simplemente para que el mundo sepa que todo lo que Él hace se debe a su soberana gracia y no a ningún mérito humano. Y le damos gracias a Dios por enviar el Evangelio a Europa. Vimos que Pablo fue primero a la ciudad de Filipos y que allí le trataron muy mal. Sin embargo, en aquel pueblo se pudo establecer una pequeña iglesia. Cuando estudiamos la carta que Pablo escribió a esa iglesia, veremos que fue la iglesia más cercana al corazón del apóstol Pablo que cualquier otra iglesia o cualquier otro grupo de creyentes. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, como hemos destacado anteriormente, Pablo acostumbraba a usar la sinagoga como un punto de partida para introducirse a la vida de la ciudad o de la comunidad. Esto le conducía a relacionarse con los judíos devotos de la ciudad, y algunos de esos judíos creían. Cuando sucedió que todos creían, pero siempre hubo algunos que no, el hecho fue que la mayoría de ellos se rechazaría y esto le impulsaría a dirigirse a los no judíos. Entonces algunos de los gentiles también creerían y esta fue la manera como una iglesia comenzaría a existir, una iglesia local integrada por judíos y gentiles. Tesalónica, por su parte, estaba situada a unos 61 kilómetros al oeste de Apolonia, en la Vía Ignacia. Quedaba en el interior, pero era una realidad un puerto marítimo, porque desde allí salían 3 ríos que desembocaban en el mar. Era una ciudad importante de aquellas entonces. Otra colonia romana. Casandro, un rey macedonio, la reedificó alrededor del año 315 antes de Cristo y le dio el nombre de Tesalónica en honor a la hermanastra de Alejandro Magno. El nombre anterior de Tesalónica era Terme, debido a que había allí fuentes de aguas termales. Ahora Casandro fue uno de los generales de Alejandro Magno y él se hizo cargo del gobierno de aquella región después de la muerte de Alejandro. Sin embargo, en los tiempos de Pablo, la ciudad ya era una colonia romana. Pablo entonces se fue a Atenas, esperaría allí a Silas y a Timoteo. Quería que ellos visitaran a los creyentes en Tesalónica para ver cómo estaban progresando. Luego debían ir a Berea para ver cómo marchaba la congregación allí y desde allí tenían que continuar a su viaje para reunirse con él en Atenas. Atenas era el centro de la cultura del mundo. El hecho es que cuando uno piensa en Atenas, recuerda inevitablemente la cultura. Sin embargo, Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista, o sea que proclamaban la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Los estoicos, en cambio, eran un grupo que creía en la circunspección y la moderación. Los epicúreos creían que uno no debía restringirse. Creían que de esta manera uno podría vencer las demandas de la parte física del ser humano. Creían que uno debía darle al cuerpo todo lo que quería tener. Los epicúreos deben haber participado plenamente en cualquier forma de moralidad que nosotros hoy consideramos avanzada. Ahora, por contraste, los estoicos creían que se debía ejercer un dominio total sobre el cuerpo. Pues bien, vemos aquí el pueblo griego
es decir, los filósofos de ambos grupos que vinieron para oír lo que Pablo tenía que decir. Pablo había estado hablando mucho y por eso lo llamaban charlatán. Ahora su tema era algo nuevo para ellos. Consideraban el nombre de Jesús y la idea de la resurrección como nuevos. Pues bien, los filósofos griegos le dijeron a Pablo que querían saber más acerca de esta nueva doctrina. En otras palabras, estaban en una completa oscuridad espiritual. Estaban en peores circunstancias que los gálatas, los filipenses y los tesalonicenses. Sin embargo, se creían grandes sabios. En nuestros días, la indiferencia y el menosprecio de la palabra del Señor y el Evangelio, las personas de ese tipo son las más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y con el Evangelio. Y así sucede también con los que no son verdaderamente creyentes, es decir, que profesan ser cristianos, pero no lo son, porque creen que no necesitan más que el conocimiento superficial que tienen. Parece que no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador, no solo para salvarles del pecado, sino también para salvarles de su vivir diario, a fin de que sus vidas sean dignas de ser vividas y tengan valor para a Dios. Amén. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
hay nadie